Cordial y atento saludo. Qué grato es una vez más estar con ustedes en este canal dedicado al estudio de la acción de tutela, y el día de hoy vamos a mirar el siguiente tema: la tutela como mecanismo transitorio de protección de los derechos fundamentales. Y para ello vamos a mirar el artículo 86 de la Constitución Política. Recordemos que esta norma fundamental del Estado colombiano y de muchos estados también que cuentan cada uno respectivamente con su propia constitución. El artículo 86 dice en el inciso número tercero que la acción de tutela solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Lo cual quiere decir que sí, es cierto que la acción de tutela pues defiende los derechos fundamentales, pero si existe un mecanismo judicial ordinario que protege un derecho fundamental, la acción de tutela no procedería en principio, sino que pues ese lugar lo ocuparía el mecanismo ordinario, que puede ser una demanda laboral, que puede ser una demanda administrativa, en fin, de acuerdo a la especialidad. Pero, de hecho, este mismo artículo está diciendo que la tutela sí procedería como mecanismo transitorio si se presenta un perjuicio irremediable, que ya vamos a ver qué es el perjuicio irremediable. Y para ello, pues vamos al decreto 2591 de 1991, donde complementamos un poco la parte normativa, porque dice el artículo 6, numeral 1 de este decreto, que cuando existan otros recursos o medios de defensa judicial, no procede la acción de tutela. Estamos repitiendo lo que decía el artículo 86. Sin embargo, esta sí procedería si se utiliza como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La repetición de lo que decía el artículo 86 de la Constitución Política, pero aquí algo más. Y es que también el artículo número 8 de este mismo decreto dice que la tutela, que aun cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial, la acción de tutela procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Aquí vemos nuevamente que sí existe ese mecanismo, pues sí desplaza la acción de tutela, pero nuevamente cuando el perjuicio irremediable existe, la tutela se torna como mecanismo principal. Y en el caso que acabamos de mencionar, será el juez el que señale expresamente en la sentencia que su orden permanecerá vigente solo durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el afectado. En todo caso, el afectado deberá ejercer dicha acción en un término de máximo de 4 meses a partir del fallo de tutela. Si no la instaura, cesarán los efectos de este. ¿Qué quiere decir este artículo, que es muy importante? Quiere decir que sí, efectivamente, cuando se presenta un perjuicio irremediable, la acción de tutela puede proceder aun cuando existan otros medios de defensa judicial. Procedería como mecanismo transitorio. ¿Por qué? Porque aquí claramente lo establece la norma. O sea, solamente procedería por un término de 4 meses, máximo de 4 meses. El juez puede señalar un término inferior para decirle, bueno, este mecanismo de tutela va a proteger su derecho, pero de manera temporal, transitoria. Y usted debe interponer en ese término que le concedo en la sentencia la demanda laboral, administrativa, en la rama de familia, bueno, en fin, donde quepa la acción principal, la acción ordinaria. Entonces, porque la acción de tutela procedería como mecanismo transitorio. Sin embargo, eso también debemos analizarlo a la luz de la jurisprudencia constitucional, porque miraremos que en algunos casos, de acuerdo al estudio o a la modulación que haga el juez, que analice el caso sometido a su consideración, inclusive la tutela podría proceder como mecanismo principal, lo que hace bien, que desplazaría el mecanismo ordinario de manera definitiva, no de transitoria. Pues sí, nos salimos un poquito del tema, pero para ello pues vamos a estudiar la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y concretamente la sentencia T375 del 2018 establece unas consideraciones bastante interesantes con respecto a este tema, y vamos a analizarlas porque recordemos que antes de abordar
el estudio de fondo de las acciones de tutela, lo que hace el juez constitucional es determinar si se cumplen los 4 requisitos de admisión de la tutela, que son legitimación por activa, legitimación por pasiva, subsidiariedad e inmediatez. Y recordemos que el tema del mecanismo transitorio se relaciona con la subsidiariedad. Y concretamente, pues aquí, en este cápite de la subsidiariedad, dentro de esa sentencia, la T-375 del 2018, vemos que sí, efectivamente la Corte pues reconoce que ciertamente hay unos mecanismos principales para defender los derechos que las personas consideran que les han sido vulnerados y que esos mecanismos son prevalentes y son mecanismos legítimos y que si esos mecanismos existen, la acción de tutela no procede en un caso concreto. Sin embargo, también se ha establecido por parte de la Corte Constitucional que hay 2 excepciones, según esa sentencia de 375 del 2018, que habilitan para que el juez admita la acción de tutela a pesar de que exista otro mecanismo que defiende ese derecho, otro mecanismo ordinario, que sea el principal. ¿Cuáles son esas 2 excepciones? La primera es cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las controversias no es idóneo y eficaz, conforme a las especiales circunstancias del caso estudiado, y en ese caso procedería el amparo como mecanismo definitivo. Bien importante esa apreciación. Sería como mecanismo definitivo, pero siempre y cuando el mecanismo ordinario no fuera idóneo o eficaz para la garantía del derecho fundamental. Ese es un punto a tener en cuenta. Y la otra excepción es cuando pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, este no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede como mecanismo transitorio. Bien importante esto. O sea que hay 2 consideraciones a tener en cuenta. Que en algunos casos la tutela puede desplazar completamente, operar como mecanismo definitivo, si el medio judicial ordinario no es idóneo ni eficaz. Y la otra opción es que si se presenta un perjuicio irremediable, aunque exista otro medio judicial que proteja un derecho fundamental, en ese caso pues será la tutela procedente, pero de manera transitoria. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, de acuerdo a esta jurisprudencia. Sin embargo, también pues hay unas características, ¿no?, que hay que tener en cuenta, porque debe existir ese perjuicio irremediable. Y aquí define las aristas de lo que es un perjuicio irremediable, que contiene 5 características. Aquí define 4 de ellas, que quiere decir que la afectación sea inminente, que haya una urgencia, que haya gravedad y que ese perjuicio sea, pues, o que las medidas a tomar sean impostergables. El quinto requisito tiene que ver con la prueba, que se demuestre el perjuicio irremediable. Pero para ello limitámonos a esta sentencia, que es un poco más completa con respecto a la que acabo de mencionar, que la sentencia T-647 del 2015, para que ustedes la puedan estudiar. Estas sentencias son bien interesantes porque aquí el juez de tutela, el juez constitucional, analiza que sí, efectivamente, la persona interpone la tutela, pero existen otros mecanismos judiciales para poder defender ese derecho que la persona alega haberse vulnerado, amenazado. Y entonces ahí el juez dice, bueno, ¿sí procede la acción de tutela o debe ser conocida por el mecanismo ordinario? Debe ser conocida por la jurisdicción o por el juez ordinario que juzga estos casos. Y bien, aquí en la sentencia T-647 del 2015 vemos lo siguiente: el estudio del principio de subsidiariedad. Y aquí queremos, lógicamente, remitirnos, no repetir, sino remitirnos a las reglas jurisprudenciales. Y aquí nuevamente repite que si bien es cierto la tutela es improcedente cuando existan otros medios judiciales ordinarios, puede sí erigirse como el mecanismo para poder proteger el derecho fundamental cuando los mecanismos y recursos ordinarios de defensa no son suficientemente idóneos y eficaces, ya lo dijimos. Segundo, cuando se requiere el amparo constitucional para que opere como mecanismo transitorio, pues hay un perjuicio irremediable. Y tercero, cuando el titular de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados es sujeto de especial protección constitucional. Aquí aumentamos una tercera característica, que la tutela efectivamente puede también proceder como un mecanismo principal
y desplazar otros mecanismos ordinarios si también la persona pues tiene una especial condición de vulnerabilidad. Ahora bien, ¿cómo definimos el perjuicio irremediable? Y aquí en un solo párrafo nos define qué es un perjuicio irremediable, que habilita para que el juez de tutela permita que ésta opere como mecanismo transitorio. ¿Y cuál es la característica del perjuicio irremediable? Que ya miramos en un video anterior, pero aquí complementamos. Y es que ese perjuicio irremediable tiene que ser un perjuicio inminente, que ya dijimos, las 4 características: inminente, segundo, urgente, tercero, grave y cuarto, impostergable. Esas son las características del perjuicio irremediable, pero además de ello, también ese perjuicio debe probarse por parte del accionante. ¿Qué es un perjuicio o cuál es la característica del perjuicio de ser inminente? Esto es que amenaza o está por suceder prontamente. Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable también tienen que cumplir con la siguiente característica. La segunda, que son ser urgentes, y también que ese perjuicio debe ser un perjuicio grave, que es la tercera característica, que realmente haya una gran intensidad de daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona, y la urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, que es la cuarta característica, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. Ahí están las 4 características del perjuicio irremediable, pero también pues aumentamos lo que dice aquí esta sentencia. Aquí pues también esta sentencia es bien interesante para quienes quieran conocer cada una de las características del perjuicio irremediable, lo que es la inminencia, la urgencia, la gravedad y la impostergabilidad. Están definidas para quienes quieren conocer más del tema, pero también dice que la Corte Constitucional ha aclarado que pese a la informalidad del amparo constitucional, el actor debe sustentar los factores a partir de los cuales pretenda derivar el perjuicio irremediable. Esto quiere decir que el accionante debe probar la existencia de los perjuicios irremediables. Es además necesario que el afectado explique en qué consiste dicho perjuicio, señale las condiciones que lo enfrentan al mismo y aporte mínimos elementos de juicio que le permitan al juez de tutela verificar la existencia del elemento en cuestión. Es lo interesante. Es decir, que deben esos perjuicios ser probados por parte del accionante. Y en ese caso, sí, la acción de tutela procedería como mecanismo transitorio, como ya lo dijimos. El juez dirá en la sentencia: está bien, usted, la tutela se admite, la tutela se falla a su favor, pero recordemos, le recuerda a la parte accionante que esa tutela, al operar como mecanismo transitorio, quiere decir que el accionante deberá, en un intervalo de tiempo fijado por el juez, el cual no será mayor a 4 meses, deberá el accionante entonces interponer el mecanismo principal, presentar la demanda laboral, la demanda administrativa, el mecanismo que quepa. Porque el perjuicio irremediable quiere decir que el juez evidencia que si no admite la tutela y no sentencia a favor del accionante, ese perjuicio, en el término que le concede, pues es un término, o el perjuicio como tal, va a causar una situación grave, una situación en la cual va a haber una vulneración efectiva del derecho fundamental si el juez no falla a favor. Pero, lógicamente, eso es una medida transitoria de protección, porque en este caso la persona afectada deberá, en un término prudencial no mayor a 4 meses, como dijimos, presentar la demanda que quepa de manera ordinaria. Bien, esto le queríamos explicar el día de hoy, lo que es el mecanismo transitorio de la tutela cuando hay un perjuicio irremediable. Allí vemos esta característica, la transitoriedad, y así, estudiando las sentencias, podremos clarificar la T-647 de 2015 y la T-335 de 2018, además de los fundamentos normativos que hemos visto en este video. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y esperamos que en una próxima oportunidad también nos acompañen para seguir aprendiendo más de este importante tema que es la acción de tutela. Muchas gracias y esperamos también sus comentarios y lo que quieran también sugerir o también preguntar acerca de este importante tema. Muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad.